espero que estén muy bien y vamos a comenzar la clase de hoy día haciendo lo siguiente. Ya, chiquillos, nosotros la próxima semana, el próximo miércoles 7 de octubre, tenemos una prueba, ¿ya? Y que lo que vamos a hacer hoy día, la clase antes de la prueba, vamos a hacer una síntesis, ¿sí? Vamos a ver los contenidos que entran en esta prueba de educación ciudadana, ¿ya? Entonces vamos a partir al tiro. Aquí yo coloqué el objetivo que aparece en el programa y abajo están los objetivos de cada clase, por eso se ven varios, ¿ya? ¿Qué temas vamos a ver? La justicia en Chile, es decir, más que nada la estructura de la justicia en Chile, ¿ya? El sistema procesal penal, el acceso a la justicia y el último aprendizaje es la justicia en el caso de los menores de edad, la justicia penal juvenil o adolescente que se le llama también. ¿Ya? Entonces vamos a partir por la primera parte que es la estructura del sistema judicial chileno. ¿Ya? Entonces dice, la institucionalidad democrática ofrece mecanismos para promover y resguardar las libertades fundamentales y los derechos de las personas y de las comunidades. En Chile, el sistema judicial es el encargado de cumplir con estos objetivos. O sea, el sistema judicial está encargado de promover, resguardar las libertades fundamentales y los derechos de las personas y de las comunidades. ¿Ya? Acuérdense que la justicia es uno de los 3 poderes del Estado, o de las funciones que cumple el Estado. ¿Ya? ¿Cómo es la estructura de este sistema judicial en Chile? ¿Ya? Dice, el Poder Judicial tiene el mandato legal de resolver conflictos e impartir justicia, considerando siempre ser garante de los derechos de las personas. O sea, ahí es obligación legal entonces de el Poder Judicial resolver conflictos, impartir justicia y siempre garantizar los derechos de las personas. Por eso dice ser garante. ¿Ya? Sus acciones deben realizarse de manera clara, rápida y efectiva. O sea, tiene que ser un poder judicial que funcione de esta manera, clara, rápida y de manera efectiva. Resolver los conflictos de manera, como señala aquí, rápida y efectiva, por ejemplo. Ya, la jerarquía. Aquí este es un sistema altamente jerarquizado. ¿Ya? Existe una estructura en que, si nosotros nos imaginamos, y lo vamos a ver más adelante, un esquema de una pirámide, en la cima, en la parte superior de esta pirámide, de este esquema, estaría la Corte Suprema. ¿Ya? Dice, la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales del país. O sea, ellos están a cargo de todos los tribunales del país, a excepción o menos de los siguientes tribunales. El Tribunal Constitucional, ¿ya? Que tiene que ver con si algunos aspectos del gobierno o en general de todo el funcionamiento del gobierno, del Estado, respeta la Constitución o no. El Tribunal Calificador de Elecciones, el TRICEL, y los tribunales electorales regionales, es decir, los tribunales que tienen que ver con los distintos procesos eleccionarios en Chile, ¿ya? Pueden ser elecciones o pueden ser también plebiscitos, ¿ya? Entonces, resumen, Corte Suprema es la que está a cargo de todos los tribunales del país, con excepción del Tribunal Constitucional y el Tribunal Calificador de Elecciones, más los tribunales electorales regionales, ¿ya? Es el máximo tribunal de justicia en Chile, ¿ya? Y puede funcionar en pleno, es decir, todos los integrantes de la Corte Suprema, o en 4 salas divididas en aspectos civil, penal, constitucional y laboral. ¿Ya? Bajo esta Corte Suprema vienen las Cortes de Apelaciones, ¿ya? Que ejercen su función en un territorio determinado, o sea, tienen una jurisdicción donde ellos funcionan. Existen 17 a lo largo de Chile. Su labor es velar por el debido proceso y la aplicación de los procedimientos establecidos por la ley. ¿Ya? Y en la parte, digamos, la base de este esquema estarían los juzgados o tribunales de primera instancia, que son 446 en todo Chile, y su función es administrar justicia en distintas materias establecidas por la Corte de Apelación. Ya existen 7 tipos: juzgados civiles,
de letras del trabajo, de familia, de garantía, de letras de competencia común, de juicio oral en lo penal y juzgados del crimen. Ellos ven distintos ámbitos, ¿ya? Aquí está digamos, el esquema que yo les digo. Siempre en la parte superior está la Corte Suprema, en la parte del medio de este esquema, en la parte central estaría la Cortes o las Cortes de Apelaciones, porque son varias, y en la base los juzgados tribunales de primera instancia, ¿ya? A esto se le llama tribunales de primera instancia porque es donde acuden las personas por distintas razones, distintos motivos, motivos de conflictos de trabajo, conflictos familiares, etc. Y si este conflicto no es resuelto o la persona no queda conforme con lo que se resuelve, puede apelar a un tribunal de segunda instancia. Los tribunales de segunda instancia son las cortes de apelaciones, por eso se llaman así, ¿ya? Y si no queda conforme con lo resuelto por la Corte de Apelación, puede apelar en última instancia a la Corte Suprema de Justicia, que por eso se le llama un tribunal de, en este caso, última instancia en Chile, ¿ya? A nivel internacional, las personas muchas veces apelan a tribunales internacionales, con los que Chile tiene convenios. Por ejemplo, el tribunal que tiene que ver con problemas en América Latina, interamericano. Aquí hay otro esquema que también resume lo mismo, pero de otra manera, para que a ustedes les quede más clarito, ¿ya? Para cuando vean esto. Y el nombre del presidente actual de la Corte Suprema, porque ellos eligen presidente. Y algo que el sistema judicial tiene como base fundamental, que es el principio de igualdad ante la ley, ¿ya? Esta es la base, es decir, y debería respetarse porque está establecido en la Constitución. Y como muestra, se señala que este principio de igualdad ante la ley fue establecido ya en las constituciones de 1833, posteriormente la de 1925, y en la constitución que está vigente en la actualidad, que es la constitución de 1980. ¿Ya? Y es lo que el principio de igualdad ante la ley es uno de los aspectos que el Poder Judicial debe garantizar, ¿ya? Y el Estado tiene que darle cumplimiento a esa igualdad ante la ley, ¿ya? O sea, está escrito eso por lo menos, en que nosotros somos todos, o debemos ser todos iguales ante la ley. Ya. El segundo tema que nosotros vimos es el sistema procesal penal, ¿ya? En Chile había un sistema antiguo que era bien distinto al nuevo que existe a partir de octubre del año 2000, ¿ya? En que se publica el nuevo Código Procesal Penal que reemplaza el sistema antiguo. Ahora, ¿cómo era este sistema antiguo? Si el antiguo procedimiento era de carácter inquisitivo, el juez, o sea, uno solo, era el que llevaba toda la carga de un proceso eminentemente escrito y sin mayor contacto entre las partes. ¿Ya? De este modo el juez investigaba, acusaba y sentenciaba. O sea, una sola persona se hace cargo de todo el proceso. Es escrito, no es público, ¿ya? Y el juez entonces ordenaba todas las diligencias para realizar la investigación, realizaba la acusación y sentenciaba. Esto implicó una carga bastante fuerte para los jueces en ese periodo, en que cada juez acumulaba varios, digamos, procesos, varios casos, por decirlo de alguna forma, y esto iba ya saturando el sistema y las sentencias no salían a tiempo, ¿ya? Y no se cumplía uno de los requisitos, uno de los objetivos del sistema judicial, en que la justicia sea rápida, efectiva, ¿ya? Entonces, el nuevo sistema procesal penal es de carácter acusatorio, en que el juez, en una audiencia oral, escucha a un fiscal, investigador, que es el que acusa, y a un defensor del acusado antes de fallar. Ahora, este sistema procesal penal no se implementó en todo Chile de una vez, sino que empezó el año 2000 y terminó el año 2005. ¿Ya? Se partió primero con las regiones de los extremos del país hasta llegar finalmente a la región metropolitana el año 2005. ¿Ya? Dice, el sistema procesal penal busca determinar si ha ocurrido o no un delito, ¿ya? Establecido en una ley penal
y la participación en él de ciertos individuos que son acusados, ya sea como autores, cómplices y también como encubridores. ¿Ya? Entonces, la idea es eso, acusar basado en que se faltó a una ley penal, escrita en el Código Penal. Y ahí uno puede estar, se le imputa como autor, como cómplice o como encubridor. ¿Por qué se denomina penal? Porque al sujeto considerado culpable se le impone un castigo denominado pena, que puede ser arresto, prisión, presidio, sanciones, en este caso sanciones pecuniarias. Cuando aparece la palabra pecuniaria tiene que ver con la parte económica. Por ejemplo, el pago de una multa, el embargo de bienes, o también una sanción como la inhabilidad para ejercer determinados cargos. ¿Ya? Entonces, aquí son distintas las sanciones o las penas, y por eso se llama, en este caso, sistema procesal penal, porque se falta a una, o se incumple una ley penal y porque se aplica una pena o una sanción o un castigo, que puede ser bien distinto según lo que determine en este caso el juez, habiendo escuchado al fiscal y al abogado defensor. ¿Ya? Ahora, aquí no actúa solamente un juez, sino que hay nuevos actores. Uno es el Ministerio Público. ¿Ya? Dice, es un organismo autónomo cuya función es dirigir la investigación de delitos, llevar a los imputados a los tribunales, si corresponde, y dar protección a víctimas y testigos. Este Ministerio Público está integrado por una Fiscalía Nacional y Fiscalías Regionales. Existen una por cada región y en la región metropolitana existen 4 fiscalías, ¿ya? Más que nada por la cantidad de población. Por lo tanto, el Ministerio Público tiene una función bien especial y está integrado por los que son los fiscales, ¿ya? Y hay una Fiscalía Nacional, ¿ya? Que está a cargo del resto de las fiscalías regionales. Otro actor son los jueces de garantía. Estos jueces no son los que juzgan, valga la redundancia, al imputado, sino que tienen que, ellos están en la fase de preparación del juicio que lo llevan otros jueces. ¿Ya? Entonces, dice, tiene por misión el cautelar, vigilar, cuidar los derechos de los demandados o acusados y de los demás intervinientes en el proceso. Por ejemplo, los testigos. ¿Ya? Dirige las audiencias de preparación del juicio oral, resuelve las autorizaciones de las diligencias de investigación y demás peticiones que presente el fiscal y el defensor. O sea, tienen que hacer todas las fases de preparación, como les digo, antes del juicio oral. Y ahí determinar las diligencias para investigar, el tiempo. Muchas veces uno escucha, se decretó 90 días de investigación, por ejemplo, ¿ya? Las diligencias entonces que se van a realizar, resolver las peticiones que hace el fiscal que acusa, el defensor que defiende al imputado, y vigilar también y darle protección a todos los intervinientes en el proceso, ya sea a los demandados o imputados, como también a los testigos. ¿Ya? Muchas veces hay situaciones que los testigos son protegidos, ¿ya? No se les puede ver el rostro, nada. Entonces se realizan situaciones en que los testigos, por ejemplo, son protegidos. Por eso se llama juez de garantía. Otros actores, los jueces de tribunal oral en lo penal, son los que van a juzgar los conflictos, ¿ya? No son los mismos jueces de garantía, son otros. Y están los defensores públicos que, como dice el nombre, la función es defender en el juicio oral a quienes sean objetos de persecución penal por parte del Ministerio Público, o sea, a los imputados. En el año 2001 se crea la Defensoría Penal Pública, ¿ya? Organismo dedicado a asegurar que todas las personas tengan garantizado el derecho a la defensa. Si uno no tiene recursos para pagar un abogado particular, el Estado tiene la obligación de otorgarle un defensor. ¿Ya? Y están los organismos colaboradores, o sea, organismos que son del Estado, por eso son organismos públicos, que colaboran con las distintas etapas de la investigación. Y aquí nos aparecen Carabineros, la Policía de Investigaciones, o sea, las dos policías, uniformada y civil, el Servicio Médico Legal, el Instituto de Salud Pública, el Servicio de Registro Civil, en distintos ámbitos. Si hay que saber, por ejemplo,
conocer la identidad de, por ejemplo, una víctima, se recurre entonces al registro civil para ver la manera, ¿ya? El servicio médico legal entonces para informar o hacer las autopsias y todo lo que corresponda, como ejemplos, ¿ya? Normalmente las investigaciones se le determinan o a Carabineros o a la Policía de Investigación, ¿ya? Que llevan a cabo los procedimientos. Ya. Aquí hay una comparación, ¿ya?, de los dos sistemas. El antiguo sistema, donde el juez realiza todas las funciones, como la investigación es un sumario secreto, es escrito y normalmente y siempre se dicta una prisión preventiva, o sea, preventiva mientras dure el proceso de investigación. Y como eran tan largos, muchas veces la gente estaba en prisión preventiva mucho tiempo. Acá aparecen otros personajes, no solamente un juez, sino que están también el juez oral en lo penal, el juez de garantía, el defensor, los fiscales. Y el procedimiento es público, ¿ya?, porque se hace un juicio oral. Y las medidas cautelares o preventivas no solamente está la prisión, sino que también está, por ejemplo, el arresto domiciliario, la libertad vigilada, la orden de arraigo, ¿ya?, para que, mientras se investiga, ¿ya? Solamente la prisión preventiva se determina, que uno ha escuchado cuando se establece que es la persona o el imputado es un peligro para la sociedad, ¿ya? Y acá tenemos el procedimiento cuando se realiza una denuncia, el Ministerio Público, acuérdense que son la Fiscalía, está la Defensoría Pública, se realiza la investigación, el juez de garantía establece toda la información, garantizando que el imputado sepa de qué se le acusa, sigue el proceso, puede haber salidas alternativas también, ¿ya? Y la sentencia puede ser no siempre una condena, una pena, sino que también puede haber una absolución. Y si no están conformes con eso, hay recursos que se presentan. Aquí está el mismo proceso, ¿ya?, pero, digamos, bajo otra fuente, pero es la misma situación, ¿ya? Y acá también tenemos lo mismo, lo que hacen los juzgados de garantía, los juicios orales en lo penal, ¿ya? Y tener clarito que no son los mismos jueces. Aquí tenemos normalmente el juez de garantía uno solo, ¿ya?, que garantiza. En general uno podría decir que el juez de garantía garantiza que todo el proceso se realice adecuadamente, o como se dice, garantiza el debido proceso, ¿ya? Y es público, uno puede, hay gente ahí viendo la situación. Y el juez de oral en lo penal, ahí no es uno solo, sino que normalmente son tres que deciden ahí o fallan una condena, una absolución, sobreseimiento, etc. Y también son públicos, ¿ya? Todo esto se graba y todo el sistema, ¿ya? Ahora, las ventajas, la idea de este sistema es que para la víctima, dice, obtiene una oportuna y reparadora solución por el daño causado. Para el imputado, aumenta las posibilidades de rehabilitación y reinserción en la comunidad. Y para el Estado, ahorra recursos materiales y humanos. Y satisface con rapidez demandas por justicia de las personas. Eso sería, digamos, cuando se implantó el sistema, las ventajas ya sean víctimas, imputados y también para el Estado. Acuérdense que los recursos que se utilizan son del Estado. Y aquí yo puse, acuérdense de la clase, explicamos porque a veces se habla de responsabilidad penal y responsabilidad civil. La penal tiene que ver, como dijimos antes, que es el incumplimiento a una ley establecida en el Código Penal, ¿ya? Y las penas ya dijimos cuáles podían ser, ¿ya? La responsabilidad civil, dice, nace de cualquier acción que implique un daño físico o moral a un tercero. Es decir, aunque no esté establecido en una ley penal, si implica un daño, es una responsabilidad civil. Y normalmente se sanciona a través de indemnizaciones que compensen el daño causado, el daño físico, el daño moral, el daño psicológico, etc. ¿Ya? Y pasamos al otro tema, que es el acceso a la justicia, ¿ya? Aquí dice, es un derecho que debe ser garantizado por cualquier sociedad democrática, participativa e igualitaria. En Chile, por motivos económicos, culturales o políticos, las personas siguen teniendo obstáculos para acceder de forma plena al sistema de justicia.
Entonces nosotros ahí vimos, y en clase, cuando hicimos la clase en la fecha respectiva, vimos que las personas muchas veces se veían afectadas porque no podían pagar. Por ejemplo, una persona que quería divorciarse y no accedió a una corporación de asistencia judicial por su situación económica, le dijeron que no podía acceder a un abogado gratis, por lo tanto no pudo divorciarse porque no podía pagar. Y otra persona que sí tenía los recursos sí pudo hacerlo. Entonces, para solucionar eso, existen las corporaciones de asistencia judicial, ¿ya? Dice, instituciones especializadas de derecho público sin fines de lucro, creadas por ley, que está presente en todas las regiones del país para dar acceso a la justicia, o sea, una orientación legal a las personas de escasos recursos, ¿ya? El problema aquí es que muchas veces gente de sectores medios no tiene acceso porque no es considerada de escasos recursos. Entonces ahí ya sería una falla dentro del sistema, ¿ya? Y vimos también el principio de inocencia o el proyecto Inocentes, ¿ya? Dice, al año cientos de personas son apresadas, injustamente por equivocación de los tribunales de justicia, o son mantenidos en prisión preventiva por más tiempo de la investigación. Entonces, la Defensoría Penal Pública ha revisado los casos y creado un programa de reparación llamado Proyecto Inocentes, ¿ya? Este surgió inspirado en trabajos realizados por organizaciones como Innocence Project, Proyecto Inocencia de Estados Unidos, ¿ya? Y nosotros vimos en clase el caso de un joven que fue detenido porque andaba en el mismo un auto color blanco, recuerdan lo que estaban en esa clase, y justo había un asalto a una pizzería y los asaltantes circulaban en un auto de color blanco. Y lo detuvieron a él y sus amigos como los causantes de este asalto, y al final se probó a través de distintos medios que ellos no habían estado ahí y sin embargo estuvieron prácticamente un mes detenidos. Entonces, ese es un caso, hay varios más. Entonces aquí tenemos el acceso a la justicia a través de las corporaciones, a través de este proyecto inocente para reparar el daño causado. ¿Ya? Fíjense ahí, incluso estas mismas personas muchas veces establecen una demanda contra el Estado por haber estado detenidos sin ser culpables. También hay otras acciones para promover el acceso a la justicia. Por ejemplo, las personas normalmente sienten una lejanía de la justicia respecto de la ciudadanía, ¿ya? Sienten que está lejos, que no se entiende, digamos, muchas veces el lenguaje que ocupa la justicia, y la idea aquí es, por ejemplo, crear centros de mediación de conflictos familiares, por ejemplo, que buscan atender problemas concretos con asesoría legal, ¿ya? Pero también hay campañas desde las redes sociales para producir un acercamiento entre las personas y las instituciones judiciales. En este caso, los centros de mediación de conflictos familiares, la idea es que el conflicto, el problema se solucione antes de pasar a un tribunal de familia, ¿ya? Y puedan llegar a un acuerdo y explicar la situación y todo lo que plantean, digamos, las partes cuando hay un conflicto, en este caso, familiar, ¿ya? Y las redes sociales también existen acá para el sistema judicial, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas, la mayoría tiene acceso a redes sociales, por lo tanto pueden acercarse a través de estas redes. También se han creado videos para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas, ¿ya? También hay leyes o la ley del mono que se llama, en que las personas, nosotros recordábamos ahí que las personas que han hecho una ampliación en sus hogares pueden regularizarla, porque eso debe estar regularizado a través de la presentación de un dibujo, por eso se llama mono, del mono, de un dibujo de esta ampliación. Lo otro es la ley fácil, en que hay una digamos, una base de datos en que se creó una plataforma que se llama Ley Fácil, y que uno accede, por ejemplo, busca uno ya la ley del mono, la misma ley del mono, y a uno se la explica, ¿ya? Se la explican ahí de manera fácil, ¿ya? Por eso se llama así.
el bus de la justicia, que es también lo mismo, y la justicia en 100 palabras, que son narraciones que tienen que ver con algunos casos, que emula al Santiago, ¿se acuerdan? El primero que fue Santiago en 100 palabras, es narrar ahí algún hecho relativo a la justicia en 100 palabras. Y aquí tenemos un ejemplo que es el bus de la justicia, que es llevar la justicia que tiene que ver con el Poder Judicial, por eso se llama PJUD, ¿ya? Se atienden situaciones como las pensiones de alimentos, divorcio, herencia, posesiones efectivas, eh, cuidado de personal de los menores, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, la idea aquí es que las personas tengan acceso a la justicia. Y el último tema es la llamada responsabilidad penal juvenil o también la responsabilidad penal adolescente, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que ver siempre con los menores de edad o menores de 18? Dice, en el contexto de la reforma procesal penal y considerando la Convención de los Derechos del Niño aprobada por las Naciones Unidas en 1989 y publicada como ley chilena en 1990, se estudió el establecimiento de un sistema judicial penal coincidente con las nuevas perspectivas de visualizar la responsabilidad penal de los menores. O sea, respetando esta, digamos, convención firmada por Chile y también respecto del sistema nuevo creado, también se consideró a un grupo bien especial que son los menores de edad que delinquen o que cometen faltas. ¿Quién despertó? ¿Ya? Le voy a pedir que silencien ahí, por favor, para terminar, nos queda súper poquito. ¿Ya? Aileen, por favor. Veo un pie. A ver. Ya. Entonces, de esta forma, en el año 2005, el Congreso aprobó la ley 20.084 que habla de responsabilidad penal adolescente. Ya, mire, y se publicó 2 años después porque hay que hacer un reglamento para aplicar la ley, ¿ya? Que busca establecer un sistema judicial destinado a prevenir la delincuencia juvenil, respetando los derechos e intereses de los menores de edad, ¿ya? Y orientado a la reinserción social de los jóvenes considerados culpables. O sea, aquí hay varios objetivos. Primero, prevenir la delincuencia juvenil, respetar los derechos e intereses de los menores de edad y a los que son considerados culpables reinsertarlos de nuevo en la sociedad. Según esta ley, los jóvenes entre 14 y 18 años de edad, denominados adolescentes, son o tienen responsabilidad penal y por ende deben asumir las consecuencias legales de sus actos, sean faltas o delitos. ¿Ya? O sea, en Chile, un joven, un adolescente para la ley, entre los 14 y los 18 años, es considerado responsable ante la ley. ¿Ya? Menores de 14, no, pero sí, ya, y si cumple los 18 años ya es considerado un adulto. Por lo tanto, se le aplica el sistema penal regular para los adultos. ¿Ya? Dice, para ello la ley establece un conjunto de sanciones que se clasifican en 2 tipos. Primero, las privativas de libertad y las no privativas de libertad. Estamos hablando de los adolescentes. ¿Ya? Las sanciones privativas de libertad consisten en la internación en régimen cerrado o semicerrado, con programas de reinserción social. Los programas de reinserción se realizan en lo posible con el apoyo de las familias del menor. ¿Ya? Tal como lo dice ahí, son sanciones privativas de libertad, es decir, los menores son internados en instituciones con sistema de régimen cerrado o semicerrado y tiene que ser siempre con un programa de reinserción social y en lo posible con el apoyo de la familia. Muchas veces esto no ocurre y ¿por qué? Porque la familia muchas veces está la mamá detenida, el papá detenido, por distintos delitos y hay que buscar alguien de la familia que también pueda hacer el apoyo de esto. Si no, la misma institución debe cumplir con eso. Y hay otras sanciones que son no privativas de libertad, que van desde las menos graves, para el caso de las faltas, tales como amonestación verbal del juez, hasta las de mayor grado, como establecer servicios en beneficio de la comunidad, ¿ya?
En todo caso, la última sanción debe ser compatible con la actividad educacional o laboral que el adolescente realice. ¿Ya? Si un joven ya es mayor, tiene 17 años o está entre los 17 y los 18 años, está trabajando, la sanción debe respetar su horario laboral. Y siendo menor debería estar estudiando, por lo tanto también debe respetar la actividad educacional. Ya acuérdense que en Chile es obligatorio hasta cuarto medio. ¿Ya? Entonces puede ir entonces de una amonestación verbal del juez hasta establecer servicios en beneficio de la comunidad o servicios comunitarios. ¿Ya? Ahora, los derechos de los imputados adolescentes: derecho a defensa penal gratuita, derecho a ser tratado como inocente mientras no haya una condena que diga lo contrario, se le debe informar de todos sus derechos, eso corre para todos, siempre se le informa, se les dice todos sus derechos, en caso de ser detenidos. Tiene derecho a ser informado en forma específica y clara de los hechos que se le imputan. Tiene derecho a un trato digno, no puede ser maltratado ni recibir castigos. Tiene derecho a avisar a un familiar o a la persona que considere confiable que ha sido detenido. ¿Ya? Tiene derecho a que su detención sea en un lugar distinto al de los adultos. ¿Ya? Eso es bien importante. Tiene derecho a ser llevado ante un juez a la brevedad, a más tardar en un plazo de 24 horas. Tiene derecho a guardar silencio. Si no lo hace, ni el imputado ni a su familia o amigos les pasará algo. Es un derecho. Si no se produce la detención, pero es citado a la Fiscalía, debe comunicarse con la Defensoría Penal Pública. ¿Ya? Entonces existen derechos para en este caso, los jóvenes, y uno bien importante, en general, el maltrato, el trato digno, el que se le informe, eso corre para todas las personas. Pero en el caso de los adolescentes no pueden estar detenidos en centros con adultos. ¿Ya? Entonces, la ley de 20.084 sanciona delitos cometidos entre los 14 y los 18. La idea aquí es usar de manera excepcional la privación de libertad, ¿ya? Entonces, en el caso de los adolescentes, porque el objetivo es que ellos estén en instituciones, si es que el juez determina eso, que se preocupen de la reinserción, ¿ya? Y aquí deben respetarse en este caso todas las garantías porque son menores de edad y informárseles claramente a todos, adultos también, pero en el caso de los menores de edad esto debe ser más riguroso. ¿Ya? Y se habla de faltas calificadas, cuando son faltas calificadas, por ejemplo, graves, y es entre los 16 y los 18 años, pasa al juzgado de garantía. ¿Ya? Y si son faltas calificadas o faltas simples, y si la persona está mayor de 14 pero menor de 16, pasa al juzgado de familia. ¿Ya? Ahí depende de la edad que tenga, en este caso, el imputado. ¿Ya? Y aquí está, por un lado, este sistema tiene, por un lado, un sistema de protección al menor, ¿ya? De sus derechos, va por el lado del Tribunal de Familia, y por el otro lado está la responsabilidad penal adolescente, ¿ya? En que actúa el sistema judicial con la ley de responsabilidad penal adolescente, en que tiene que haber jueces, fiscales, defensores especializados en lo que es la ley adolescente, ¿ya? Y se ejecutan las sanciones para los menores infractores. Pero por un lado, siempre aquí va por un lado la protección a la infancia, a los derechos del menor, y por el otro lado está lo que tiene que ver con las sanciones penales, cuando se amerita. Ya. ¿Cuáles son? Por ahí hablaba de faltas. ¿Cuáles son las faltas calificadas? Por ejemplo, desórdenes en espectáculos públicos, amenaza con arma blanca o uso de ella en riñas, lesiones leves, incendio en bienes de menos de una UTM, el hurto, ocultamiento de identidad ante la autoridad, tirar piedras u otros en parajes públicos, en casas, en edificios, y las faltas a la ley de drogas, a la ley 20.000. Esas son consideradas faltas calificadas, en el caso de los adolescentes. Ya. Entonces, recordar, la prueba el coeficiente 1 el miércoles 7 de octubre, o sea, el próximo miércoles,
y los contenidos, los que acabamos de ver, el sistema judicial en Chile, la estructura que tiene, el sistema procesal penal, cómo funciona, el acceso a la justicia, ¿ya? Y los distintos inconvenientes que muchas veces hay, y cómo el sistema judicial intenta facilitar o acercar la justicia a la comunidad. Y la ley de responsabilidad penal juvenil, ¿ya? Que es aparte por ser menores de edad. Y recuerden que entre los 14 y los 18 los jóvenes son responsables ante la ley. Y depende si es una falta, un delito, lo que ha cometido, sigue a un tribunal de familia o a un tribunal oral en lo penal, pero siempre siendo menor de edad por la protección que requieren los derechos a un menor. Dejamos de compartir entonces. Y no sé si hay dudas, consultas. Acuérdense entonces, preparen la prueba, sugerencias, revisen las clases. Yo aquí hice una síntesis. Nosotros en las clases vimos algunos ejemplos, que yo recordé algunos. Y revisen las clases, revisen este que está sintetizado. Y en el libro también, en el libro de Educación Ciudadana, aparece la información, chiquillos, ¿ya? Yo parto de esa base, de la priorización, de los programas que hay en Educación Ciudadana, y busco información aparte en lo que es el Ministerio de Justicia, los distintos organismos que uno puede buscar información a través de Internet. ¿Ya? Estaríamos listos entonces, chiquillos. No sé si hay dudas, consultas, preparar la prueba, ¿ya?